¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Plató Abierto. Cuando abramos el plano veréis que tenemos en esta ocasión, bueno, pues ya ese toque navideño necesario a estas horas y esta semana. Ahí lo estamos viendo. Y también a nuestro invitado del que vamos a hablar, Carlos Mañas. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Encantado de estar una vez en Localia. Vamos a hablar no de Carlos Mañas, sino de su libro Mi cabeza me hace trampas y, bueno, de la presentación fantástica que ha tenido lugar este mediodía, arropado Carlos con muchísima gente popular. Y bueno, me encanta el mensaje y me encanta, como siempre, cómo afrontas tú pues, las enfermedades mentales, ese ánimo que le das, ese ejemplo a todas las personas, a las familias, desde ese punto de vista optimista, huyendo del morbo, y que el libro es más que recomendable. Muchas gracias. Aparte, como tú bien dices, Noelia, es un libro que está hecho para uno no avergonzarse de lo que es. Es un manual de optimismo ilustrado, como yo lo defino en lo que sería el prefacio. Y es un libro dedicado, por ejemplo, a un esquizofrénico que tarda 1 año en volver a leer, Noelia, y 2 años en volver a sonreír. Eso ya dice mucho, ¿no? Es un libro que en estos tiempos de narices operadas, a veces este tipo de cosas más sensibles, y sobre todo en esta época navideña, pues suele ser más que interesante. Pues ahora vamos a desentrañar un poquito, Carlos, este trabajo, este libro, cómo ha sido pues, el proceso para elaborarlo y demás. De este libro, de Mi cabeza me hace trampas, vamos a ver imágenes, Carlos. Le vamos a pedir a los compañeros en realización de esa presentación en el Hotel Bahía, arropado por muchos compañeros. ¿Cómo te has sentido tú? Lo que tú has dicho, Noelia, me he sentido muy arropado. Me he sentido pues, con un calor humano impensable. Me he sentido pues, muy contento, porque aparte lo que serían mis compañeros de mesa han podido manifestar frases y párrafos que lejos del morbo y sonaban a felicidad. Bueno, muchas caras conocidas, estamos viendo a Vlado Gudel, evidentemente cómplices, que estás siempre a tu lado, ya habíamos escuchado aquí en Localia, creo que en primicia, esa canción de Calor en Invierno, ¿verdad, Carlos? Sí, en primicia. Aparte tengo el gusto, y nunca lo negaré, de que haya sido la primera canción inspirada en España en la patología bipolar. Había una canción que se inspiraba en el síndrome de Down, que creo que la cantaba Víctor Manuel. Pero en este caso, Teo la compuso en un momento también de angustia porque perdió a su padre, y en una noche en su casa de siempre en Bouzas, pues le dio vida de una manera muy sensible. Yo te decía, Carlos, bueno, que eres una persona optimista, que afronta de cara a la enfermedad y que además pretende con todo esto ayudar a borrar pues, todos esos tópicos, todos esos clichés, el estigma que padecen las personas, ya lo hemos analizado aquí en Localia también muchas veces, que padecen trastornos mentales o enfermedades mentales, ayudar a que el trato también sea siempre lo más adecuado posible, que sigamos entre todos mejorando. ¿Y cómo ha reflejado todo esto en este libro que tú me decías antes? Me he desnudado aquí dentro. Me he desnudado. Me he desnudado porque yo entiendo que estamos en una sociedad que desafina, ¿no? Una sociedad que interpreta demasiado a los demás, pero los entiende muy poco. Y aparte no soporta al frágil, no lo arrincona. Hay una miopía ética y moral que en mi caso me he querido desnudar porque tengo suerte, tengo la fortuna de tener una mujer que entiende mis cambios de ánimo. Y luego la sonrisa de mis hijos pues indulta en ciertos momentos la tristeza de mis ojos y tal. El libro tiene 2 partes. Una parte que habla de cómo yo he afrontado la enfermedad, cómo me dijeron que tenía esa enfermedad, cómo he descubierto la información para que mi calidad de vida sea más aceptada, y luego una segunda parte que sería de prevención o informativa. ¿Qué esperas con él? Espero hacer a la gente feliz. Suena cursi, y más en estas fechas. ¿Es para todos, Carlos? Es para todos los públicos, porque cualquiera de nosotros, yo creo que todos estamos un poco locos. Lo que pasa es que unos están diagnosticados y otros no. Y hablando de locura, se tiene que hablar de discapacidad, y hablando de discapacidad podemos entrar en elementos semánticos, inútil, minusválido. A mí no me importa que me llamen loco. Lo que sí, y perdona la expresión que voy a decir a continuación, me molestaría que me llamen loco de mierda. Eso, y disculpando la expresión ante la audiencia, pienso que a una persona, por el mero hecho de tener una patología psíquica, en ningún caso tiene que ser sospecha o punto de mira de cualquier delito de su entorno.
Ujú. No sé qué es lo más complicado para afrontarlo. Tú me decías, porque hemos hablado muchas veces contigo, porque nunca has tenido problema, por otra parte, hacerlo para intentar ayudar a otras personas, Carlos, en el momento de que a uno le diagnostican. Llegar hasta ese momento es muy complicado y sobre todo a partir de ahí, bueno, saber moverse, saber afrontarlo, vivir con ello. ¿Qué es lo más complicado? Lo más complicado es no reconocer la enfermedad. Y eso es porque la gente se avergüenza de lo que es. Y yo no me avergüenzo de lo que soy, pero también respeto a la gente que no quiera reconocerlo, a la gente que no lo comunique. Yo, como te decía antes, me siento afortunado. Tengo mujer e hijos que entienden mi enfermedad, pues tengo pues, una discapacidad que me permite cobrar una pensión, pero a veces me pongo en la piel, hago de mago de la empatía y me pongo en la piel de una persona que está trabajando y a lo mejor descubrir esa dolencia o esa patología pues puede llevar a cabo una serie de agravios en su entorno laboral. Después tienes que acostumbrarte, no son saltos de canguro. De la euforia a la depresión es fácil saltar. Aparte no te avisa la tristeza. A veces te levantas triste. Yo para escribir este libro lo escribí en un mes, en una época eufórica. Pero por contra acaba lo que sería el entusiasmo en el trabajo creativo, en la publicidad, que era lo que yo me dedicaba antaño. Confundía el entusiasmo pues con la creatividad. Entonces, ¿qué ideas tan brillantes tengo, esto, lo otro y tal? Y nada, yo iba al médico cuando estaba depresivo, cuando tenía una depresión tal que a lo mejor me invitaba a estar en casa semanas y semanas. Cuando estaba eufórico no iba, porque entendía que era muy feliz, hacía muchísimas cosas. Y entonces ya el psiquiatra, al cual le agradezco la celeridad en el diagnóstico junto con la psicóloga, diagnosticaron tras una evaluación pues, de arriba abajo un diagnóstico de bipolar. ¿Qué pasa? Que yo tengo, y lo digo públicamente, unos síntomas que se llaman psicóticos. Todos tenemos pues, el DNI, el número de teléfono, la cuenta bancaria. A mí ahora yo tengo un pasaporte mental, que es F31.5, que según la CIE pues, significa trastorno bipolar con síntomas psicóticos. ¿Qué es un síntoma psicótico? O sea, el trastorno bipolar, Noelia, no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con las emociones. Un Sí. síntoma psicótico es una persona a lo mejor que puede tener en un momento dado pues cierta euforia, una euforia exagerada si la comparas con lo que sería el estar contento o el tener muchas cosas que hacer. Eso sería más o Y menos. para todo eso no solo vale el diagnóstico, el afrontarlo, el reconocer lo que me decías, sino también, bueno, pues una medicación a De- la que uno se ve atado, que es una de las partes creo que más complicadas, ¿no? Es una medicación de por vida. La cronicidad de la medicación lleva que al cabo de ciertos años, las estadísticas dicen que a partir del sexto o séptimo año, el sujeto que la consuma pues tiene una